¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. ¡Bravo! Sí, eso. Ya, mi gente. Hoy vamos a hablar de los lapicitas quitados. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Y toda la vuelta que hacían los lapicitas, que hacían pila de corre-corre. Pero Tú lo sabes. Pero antes de entrar en materia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Haz clic en me gusta, deja tu comentario y comparte este video en todas tus redes sociales. ¿Qué mejor que un lapicita quitado para hablar de ese tema? ¡Bum! Eso no fue esa. ¿Qué fue una bombazo? directa ¿Y para quién ya. fue ese bombazo? Esa no fue indirecta, ¿no? ¿Para quién fue ese bombazo? Yo no sé. ¿Te Yo sabe? te voy a quitar para que no me caiga la pólvora. Bueno. Grande no se haga, que usted sabe que es de usted. No. Tú Que sabes no es que no es de boca. que no es de boca. Mira. No. Que hable Tito, que Tito también es lapicita de los quitados. Yo tuve la oportunidad de compartir con lapicitas reales, aquí en mi natal Puerto Plata. Y oye, eso era un escándalo, de verdad. Con esa gente no se podía discutir ni porque se ¿Qué terminaba año estamos peleando. hablando? ¿Qué año estamos hablando? Eso que usted está diciendo. Vamos a poner todavía, ahorita en el 2013, 2014, es más, en el 2015. 2015. 2015 que para usted abajo. Ok. Los lapicitas eran impedernibles. Hay una palabra que tú dijiste, que tú hablaste de lapicitas reales. Lapicita que ya no es lapicita, no es una lapicita real. Que no es, que no es de boca. normal. Ay, ¿y a qué se debe eso, ese cambio? No, porque eso es como el amor real es eterno. Ya. El que era lapicita y hoy no lapicita, lo que cuando viene a ver a sonidita. Sonidita, buscando sonido. ¿Sí o qué? Yo llegué a ver una ocasión de un amigo mío que el poeta vino aquí a Puerto Plata. Y el poeta le dijo, ven, para que me tire una foto con el muchachito. Y el muchachito le dijo, no, mentira, yo soy lapicita hasta la muerte, yo no me tiro foto con más nadie. Ya tú puedes ver si eran escandalosos. Ok. Partiendo de ese comentario que tú estás haciendo, entonces yo voy a dar mi opinión del tema. Que no es de Ay, que no es de boca. Oye, ¿qué es lo que? Experiencia vivida. Claro Mira. que sí, normal. Porque en verdad voy a salir aquí, todo el que me conoce sabe que lo que no es de boca. Oye, ¿qué es lo que? Lo primero que empezando, le voy a dar un saludo a dos lapicitas que sí son lapicitas de verdad de aquí de Puerto Plata. Que son el Bélico, mío personal, y Jairo La Bala. Solo dos son lapicitas real. MLR, que no es de boca. ¿Qué significa MLR? Movimiento Lapicita Real. Está claro. Tú estás O claro. si tú no lo Esos sabes, códigos, esos ve códigos. llegando a los códigos. Esos son códigos. 2016. Oye, ¿qué es lo que? Mira, sé del caso que cuando se habla de lapicista, se está hablando de la masa más fuerte, de la masa que no se pensaba nunca en pleno 2020, 2021. Porque ya le de 6 meses estamos en el 2021. Entonces, 2020, nunca se pensaba que esa masa y esa fuerza de los lapicitas iba a llegar hasta este nivel donde se encuentra ahora mismo. Ahora mismo tú dices un lapicita y todo el mundo se queda mudo. Ah, eso te iba a Nadie preguntar, habla y que nadie dice a nada. qué nivel tiene los lapicitas ahora. Ya nadie es lapicita. Sí, ellos hay lapicita, pero hay bobo Ay, bobo. con su líder. Bobo feo en la avenida. ¿Sabes que el ser lapicita era una religión? Era como una ganga, como una nación. ¿Pero y qué pasó? Vamos tú a sa- ver. Vamos entonces para decirte lo que pasó. Sucede que nosotros fuimos criados bajo una influencia llamada... Espérate. Primero, ¿por qué eran tan fieles? ¿Por qué el lapicita era tan fiel? Perfecto. Lo que pasa es que, lamentablemente, para llegar a ese punto que te voy a explicar, tengo que empezar a decirte algo. Dale. Nosotros fuimos criados bajo un concepto musical nacional que nació en el país, en el cual todos estábamos bajo un auge llamado reggaetón. ¿Sí o no? Bueno, primero el merengue y después entonces nosotros... No, lo urbano, Sí, pero lo que te digo es que a todos nos gustó la música urbana esta generación porque era como una revelación ante la costumbre. Sonaba muy diferente al merengue, era lo que escuchaban los más adultos, para no decirle viejos. A mí no me gustaba mucho el merengue, para que tú te claro. Normal, nosotros somos de los 90, ¿entiendes? Y el merengue fue duro en los 80. ¡Boom! Entonces en los 90 estaba también el boom pegado. Pero ¿qué pasa? En los 2000 tenemos lo que es un Daddy Yankee, la industria, Dino y 7 y toda esa gente revolteado. Influenciaron. Claro, en lo que es un dembow y un perreo que está comiéndose el mundo en ese momento. Y todo el mundo lo que quería hacer como los boricuas. Pero déjame decirte, Ujú. ya cuando ellos llegaron aquí, el movimiento existía aquí. Lo que pasa es que existía en los barrios.
como ¿Qué movimiento tú estás hablando? Vamos para la lapicita, vamos para la el lapicita, rap ¿no? y el hip hop. No, porque de ahí es que Aquí, vengo. De ahí es que vengo. ¿Tú entiendes? Para tú Lo que pasa es que llegar a era la underground piscita, tú y tienes no, que... y no sonaba mucho en la radio. Ni Pero que eso es que lo vamos a mencionar. Vamos, yo quiero que caigamos en la lapicita. ¿Qué es lo que? Entonces, cuando en ese movimiento que hay, en lo local no tenemos ningún boom de nadie, ni nada de nadie. Entonces, cuando tenemos a Don Miguelo, que saca lo que es la cola motora en ese juego de reggaetón, el Rubiote. y cuando rompe a esa gente ahí de Inconcru también, Pablo, ¿cómo que se llama? MC Pablo. MC Pablo. MC Pablo, esa gente. Un saludo para Little K, es de los míos. Sí, la gente de Santiago, ese movimiento. Inconcru, esa gente. Cuando ese movimiento Para rompe, KT, un saludo para Nati y Natasha, que formaba parte de Incocruz también. cuando ese movimiento rompe, entonces viene como que se empieza a sentir un sentimiento de lo que es la igualdad de los boricuas, pero versión dominicana. ¿Qué pasa? Que sale alguien con una jerga de barrio, en una pista llana, una pista de rap, que es Lápiz Consciente. Entonces está el poeta en Charlie Family rompiendo la avenida. Entonces se da el primer encontronazo. ¡Bam! Llega el Lápiz a Charlie Family. Ya desde ahí comienza como ese que es lo que con el Lápiz. Y el Lápiz sale de un movimiento que es la gente de campamento. Entonces el Lápiz deja como quien dice su gente de los minas y sale de campamento y ya ahí empieza una rencilla. Y a la gente como le gusta lo malo, entonces empiezan a criticar eso, que él traicionó y se fue para Charlie Family. Entonces ya desde ahí el Lápiz viene localmente, lo que es Santo Domingo, los barrios, el que va a ver, tú sabes que no es de Boca, ya empieza el Lápiz a tomar fuerza. Entonces cuando salen las menores y ese boom de todo eso, que ya nacionalmente el Lápiz hace un nombre y vienen los relatos de Mickey Bretón, La Escalera TV por ahí, Zona R y toda esa gente, ya el Lápiz es una figura, entonces necesita ¿qué? Seguidores. Entonces ahí los lapicitas. Sí, pero yo Se creo creó un movimiento. Yo quiero llegar como al fondo de eso que tú dices. Yo pienso que... ¿Dónde se da la fuerza de los lapicitos? No, pero espérate, que yo sé que tú vas a estar de acuerdo con lo que yo voy a comentar, pero lo quiero comentar. A la gente no le importaba tanto la calidad del audio. A la gente no le importaba tanto... era el símbolo que significaba tener un artista de aquí. Es el tema. O sea, Lápiz, Y la jerga por también ser el influenció primer mucho. artista que destacó de esa manera, entonces empieza a crear una base de fanáticos Y con que rap. después la consolida y la fideliza con su personalidad, ¿verdad? Más adelante, con lo que va ocurriendo más adelante, entonces el Lápiz como que crea esa mística y tiene entonces todos estos fanáticos que son enfermos con él. Pero aún así yo no entiendo esa fiebre que había con él. O sea, entiendo una parte, pero no como ese fervor. Tú sabes también que en realidad el meollo de lo que sucedió con Lápiz fue que el Lápiz puso a la gente a bailar con rap y a vacilárselo. Porque normalmente era muy poco el público que tenía el rap. O sea, los seguidores. Y el Lápiz, incluso lo dice en una canción que dice, yo puse el hip hop al nivel de ellos, plebeyo. Lo tengo con C como camello. ¿Entiendes? Él puso el rap a nivel de reggaetón, que la gente lo escuchaba era reggaetón. Y el reggaetón era la música de discoteca. Y el Lápiz metió el hip hop y el rap en la discoteca. Yo no estoy satisfecho todavía con las explicaciones de por qué que son tan enfermos, eran tan enfermos. Pero si ustedes quieren, si no hay más respuesta, podemos seguir. No, yo te iba a seguir haciéndole posición. Sí, dale. Mira, cuando entonces pasa lo que es el auge del Lápiz nacional, que todo el mundo lo está viendo en todos lados, que el Lápiz. El primer choque que nos choca a nosotros es cuando en el 2008 sale Capé al Do Dominicano, el remix, que el Lápiz no sale. Ahí desde ese momento entendemos, ya ahí él hizo una separación de él y del género, y lo dijo así mismo claramente. Cuando Vivi de Bob viene y le da su firma, está firmando el Lápiz. El Lápiz tiene un movimiento aparte, tiene seguidores aparte, leales a él aparte. ¿Por qué? Por la superación de él. Es fácil que un joven dominicano del barrio se identifique con alguien que lo ve trotear desde abajo. Entonces eso hacía como que uno sintiera como una identificación con el Lápiz. Eso. El primero con una joven, hermano. Eso. Y La personalidad, entonces. eso, te voy a responder la pregunta. Eso y la jerga que utilizaba al cantar, que, por ejemplo, mira, Puerto Rico venía y cantaba, pero usaban términos puertorriqueños. Y uno se la vacilaba, pero uno no entendía bien porque es más o menos idéntica la jerga de ellos con la de nosotros, pero con diferentes términos.
¿Qué pasa? El lápiz vino y lo vino con un lenguaje llano de aquí. Por ejemplo, la menores con grajo, que si o qué, ¿tú entiendes? Todas son cosas que se viven aquí. Entonces, No, estoy el de menor acuerdo, que se no vivía estoy- de eso No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. se estaba identificando porque tenía algo que sentía que era de aquí, que estaban hablando, se identificaban. Sí, pero Déjame yo decir algo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que no es un asunto de jerga. Yo pienso que tú puedes tener la jerga que tú tengas y para tú crear ese compromiso. y que había más exponentes con la misma jerga. O madura, En de ese otra, momento. de otra manera. Pero Villamán estaba quedado en el palo cuando eso. como pa, que yo qué. Sí, mira, tenía más jerga que el lápiz. mira, yo Más pienso cotorra. que eso es algo mucho más profundo. Yo pienso que el lápiz leía muchos libros. El lápiz leía mucho de líderes, leía mucho de líderes políticos de Centroamérica y cosas. Y empezó a tener ideas y cosas. Y a hacer cosas como para hacer lo que él dijo, como a separarse, como a crear una figura mística aparte. Distinta. Entonces él hacía cosas como controversiales o hacía cosas como contradictorias y todo con el objetivo de él crearse como ese espacio. O sea, el lápiz creó eso y no fue solamente, o sea, claro, él primero captó a los fanáticos como tú dices, con su letra y con su cosa, pero al final fue con algo más. Claro que sí. Entonces, él viene con una seña. Se sabe que en ese momento, en el 2002, 2004, el país pasaba un proceso en la calle de lo que es lo que son las naciones, la ganga, la banda, llámese como se le diga, que es lo que se fundió. Entonces, el hombre viene con una seña cuando lo firma Vivi con las top dólares. Entonces, ese reguero de cosas venía trayendo una identidad al joven que el lápiz tenía, que no tenía fulano ni fulanito. Entonces tú te identificabas con el lápiz, con lo que el lápiz decía y lo que el lápiz hacía. Por eso, cuando se arma la guerra con Arcángel, ahí es que nacen los lapicistas. ¿Sabía eso? Ahí viene el tema que te interesa. Con Arcángel nacen los lapicistas. ¿Por qué? Porque Vaqueró se mete en la guerra, pero Vaqueró y Lápiz son panadería full. Como mismo hasta hoy mismo hoy en día lo vemos. ¿Qué pasa? Que se dé ese pincho y Arcángel se mete, el lápiz se llena de verdad. Que hoy en día han habido acercamientos y no han habido grabaciones entre ellos dos. Porque el lápiz se quilló en la de verdad cuando eso. ¿Me entiendes? Porque Arcángel se metió. Entonces, ahí es que surge lo que es la tacadera. Todo lo que sea en contra del lápiz no se podía hablar en ningún lado. Porque siempre había un grupito que estábamos de frente como lo beta. Y entonces había una palabra que no la voy a decir. Sí. Entonces esa palabra traía rebeldía y tú sabes que a la gente le gusta lo negativo cuando decían, con el lápiz no. Y Tu MM. le llega entonces eso como que impactó al joven rebelde de la calle. Sí, porque el lápiz... El tipo tiene una seña, tiene un vestuario, tiene una jerga y está haciendo algo nuevo, diferente. Él creó una cultura, una identidad. Exactamente. En esa batalla con Arcángel, lo más importante que se vio fue que él no peleaba por él en la canción. Las letras hablaban como de los dos países, como, ¿tú entiendes? Pues República Dominicana y Puerto Rico, y él dividió eso. Entonces, por eso los lapicistas se entregaron tanto a él, porque se veía que no, que hay guerra con acá, con aquello, vamos para allá, ¿tú entiendes? Y lo defendían a capa y espada. Entonces, la evolución de eso que tú explicas en el tiempo, ¿qué pasó? En 2016 Que la evolución. Que ya no es así. Cuando Instagram coge fuerza, la plataforma de Instagram, entonces ya no somos de lo que es ir a un evento a decir lápiz, no. Ya tenemos el tipo con una identidad en Instagram 2016, full fuerte. Y se arma el fan club en el 2016, que se llama MLR, Movimiento Lapicita Real. El Movimiento Lapicita Real se inaugura en el Dream de él, en Los Minas. Un saludo al grandote, que es mío personal, de aquí de Puerto Plata también, que es ahora que me acuerdo. El grandote Luperón también es un MLR real. Entonces, cuando se arme ese junte... allá en los confines de la tierra también. Ya, cuando se arme ese junte... Ese saludo ahorita. Cuando se arme ese junte, en Los Minas, en Por ahí Val, ya ahí queda sellado lo que es un movimiento aparte del movimiento lapicita. ¿Qué pasa? Ya había mucha gente que por sonido, lo que está diciendo, eran lapicitas. Entonces se quiso hacer como una identidad diferente, como diferenciar lo que son por sonido como de lo real. Eso fue un error. Lápiz fue que hizo eso, tú dices. Claro que sí. Lo hicimos nosotros, los lapicitas, pero el lápiz lo apoyó, lo secundó. Y le dio fuerza a eso. Y fue un error lo que hizo. ¿Tú sabes por qué hizo un error? Porque agarró y con hacer eso, él separó a los fanáticos y entonces a los lapicitas empezó a atacarlo en el 2017.
Cuando dijeron que el lápiz estaba loco. ¿Se acuerdan que tiró el álbum que salió la canción? Planes Gigantes. Ajá. El álbum se llamaba, yo creo que era Letra, si no me equivoco. En ese álbum decían, lápiz se arrepintió, lápiz cristiano, lápiz que sé yo qué. Entonces él empezó, en lo que él entendía que hacía un bien, se empezó a meter un cuchillo en pleno 2016-2017. O sea, pero tú dices atacando a su propio fanático. Claro, empezó a decir, ustedes no saben escribir. Lo atacaba por la escritura, siendo los lapicitas de barrio, gente que con poco nivel de lectura y de escuela. Entonces él empezó a educarlo y educándolo, ¿tú sabes lo que hizo? Lo que hoy en día estamos viendo el efecto de los lapicitas, por lo cual... El lapicita no quiere que lo eduquen. No, que el lapicita es barrial, el lapicita es... Y ha evolucionado, han pasado más de 10 años de esta fiebre. Y había que quererlo así al lapicita. Entonces, ¿en qué momento tú personalmente ya como que te sientes liberado de esas cadenas? Bueno, yo te voy a decir la verdad, porque ya que hablamos del tema, yo y soy real, entonces yo no puedo estar hablando mierda aquí en un micrófono. Sucede que yo compraba en Brisa, mi gente de Brisa, los briseros, la gente mía, saben que ese es mi barrio, que es el barrio que yo represento. Yo tenía una distribuidora de huevo embutido a cargo en Brisa y yo buscaba los embutidos a los minas. Ahí es que yo conozco el tipo, tú sabes, así en lo que es, él está haciendo por ahí, vale, y eso. Y el tipo, muy humilde, muy qué sé yo qué, muy no sé qué, está bien, está todo bien. ¿Qué pasa? Que un día él dice, mira cómo están aquí metidos. No tienen que hacer en su casa, no tienen, dediquen su tiempo que ustedes me están dedicando a mí. En la cuenta de Instagram. En Instagram, porque ahí fue. Él dice, dedíquenme el tiempo que ustedes me están dedicando a mí, para ustedes mismos, que dan pena, todo el que está aquí. Entonces él empezó, según él estaba educando, es lo que estaba hiriendo a uno, sus sentimientos, porque yo mismo estaba trabajando. Entonces yo no estaba de vago. Le dedicaba mi tiempo libre a él. Entonces le empezó a martillar gente como yo. Pero vamos a aclarar esa parte. ¿Tú ibas a su casa, era? No, yo iba a los minas, compré embutido y me paraba y mismo aprovechaba porque soy la piscina. ¿Te paraba dónde? ¿En su casa? Por ahí va, afuera de por ahí va. Cuando por ahí va, que un bar del lápiz, que no lo estaba haciendo. Cuando lo estaba haciendo ya no estaba. Entonces él estaba ahí y ustedes estaban compartiendo. Claro, con tu porque artista. tú conoces al papá personal. Con tu artista. No, ahí es que está el problema del lápiz. El lápiz no conoce a nadie. El lápiz no conoce a nadie. Sí, pero espérate, tú... La primera vez que yo conocí al lápiz personalmente fue el 2007. Que lo llevé a beber agua de coco. R.I.P. a pa mío personal. Un saludo a Meme, un saludo a la gente de la entrada. Tú ves, ahora sí. Y a Jack Sparrow. ¿Me entiendes? Que fue cuando lo relata Mickey Bretón, que lo llevó lo llevó Yamalí. Pero yo quiero que lo resumamos. Tú lo conoces en 2007. Claro. En el 2016... fue el cuando él está haciendo... Entonces, por ahí bar, tú ibas personalmente a bar, él estando ahí personalmente. Claro, dirigiendo su obra, él mismo dirigía lo de él. Y relajaban y compartían y cosas. No así, nada más 2 veces, tú sabes, pero no di que de yo decirte a ti de que, que el lápiz, yo hice coro con el lápiz es mío, porque hay un sistema, mi hermano. Usted sabe cómo yo me manejo, usted mismo y tú también. Yo no ando de que fulano es mío, yo no tengo a nadie. Entonces él hizo una publicación en Instagram, estando tú ahí. No, publicación no, ese tipo se ponía a hablar un reguero de mierda en video. Sí, pero él dijo algo. Yo estando ya en el negocio. Tú estando en el negocio, que tú te identificaste con eso y dijiste, saca los pies de este tipo. No, ya yo me sentía mal porque yo digo, pero entonces él está atacando a la gente, a todo el mundo, los que somos fanáticos de él. Y ya ahí hubiera pasado el lío de Cavada. De los líos de Cavada. Cavada sometió como 12 Instagram. Que no es de boca. Que no es de boca, el grande 89. Entonces mira lo que pasa. El lápiz consciente, si nos ponemos a darle para atrás a la cinta. Pero yo no quiero que tú me cambies el tema porque estamos en los primeros temas, los primeros temas que eran con una jerga de barrio, que entonces no podía venir a criticar a sus seguidores. Porque él fue que implantó esa. Pero esa estamos en otro tema, Tito, te estoy explicando. Oye, estamos hablando del punto en el que él se decidió salir del movimiento. Yo no quiero que salgamos de ahí porque no hemos terminado de desarrollarlo. Cuando tú te sales, entonces, ¿tú entiendes que ese fue el punto que todos los lapicitas se salieron? ¿O se han ido saliendo por parte? Yo me salgo del MLR, que ellos lo saben que no es de boca. Del grupo que teníamos, del MLR, yo me salí. ¿Tú sabes por qué yo grupo de WhatsApp? No, porque hay códigos que no se pueden estar dando. Tú no me vas a llevar tampoco a que yo te dé aquí los códigos de eso, porque entonces vio los códigos y estoy mal, y estoy en falta y hay bobo. Y esto lo ve todo el mundo. Bueno, pero está dando códigos que no sabíamos ahí. Pues entonces, cuando yo me salgo del MLR, me salgo porque ya teníamos una guerra. Es más,
porque ya yo lo voy a soltar. Porque tú sabes, yo no voy a violar código, pero en verdad hubo un momento que la gente no sabe que el lápiz se quilló con el Fotel porque el Fotel hizo un dembow. ¿A que tú no sabías eso? Y él se quilló. El lápiz decía en una entrevista, el mejor después de mí es el Fotel. Cuando yo, qué sé yo, que el que me va a suceder, el Fotel. El rapero, el Fotel. Y llegó un momento que hizo así. ¡Fum, pum! Y le hizo así al Fotel. Y el Fotel prendió la pámpara. Le llega con dembow, con chimbala. Él se quilló. Entonces él puso a cirujano a que diga que no el dembow. Y hizo una campaña y lo puso presidente en esa vuelta. Se quilló también con Monkey Black. Porque hizo dembow. Entonces él vino y tiró limonada a coco ya estando abatido y requete abatido, porque ese es su mayor problema de usted, la inconsciente. Que usted y el público y todo el mundo una mierda para usted. Por eso, lo que un día usted hace es una música que no le escucha nadie, nada más los frustrados que están locos, que le apoyan su loquera a usted. Para que esté claro. Así era que le decían los lapicitas frustrados. Me llega, yo hablo la vaina como son, la real, y no de sentimiento con gente. Eso que acaba ni nada de eso. Eso que acaba de pasar ahí es algo histórico. Yo le voy a explicar a ustedes por qué. Tal vez usted que lo está viendo no lo entiende. Esa es la expresión del lapicita. Eso es el sentimiento de una gente que era lapicita y que hoy en día tal vez, no es que no lo sea, pero tal vez no tiene el mismo sentimiento y es por eso. Se siente herido con el mismo lápiz y vieron conductas contradictorias. Y pasa algo que pasa con el lápiz, que pasa con muchísima gente del medio que yo he visto, es que mayormente cuando una persona acumula fama, el ser humano no está preparado para la fama. Eso se ha hablado aquí en muchos capítulos de eso. Eso crea como una bipolaridad, como un problema en el ser humano. Entonces el lápiz se ha portado como una persona con problemas. ¿Tú entiendes? Que llegó un momento, pero eso fue que se burlaba de él, porque es que estaba pero haciendo a lo foque otro que sufre de lo mismo, para que tú lo sepas. Tienen como ese problema. El ser humano no está como acostumbrado para eso. Entonces por eso para mí es importante lo que acaba de pasar aquí, porque esa es la real explicación. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora quiero que tú me digas un poquito entonces del último álbum. Yo te he escuchado hacer unos comentarios. Sí, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, después de todo, porque yo sé que el fanático se queda como con ese pinita. Está bien, yo no corto gente por ti, pero yo me mantengo chequeando lo que tú sacas, evaluando lo que tú sacas y haciendo opiniones de lo que tú sacas, porque yo algún día fui fanático tuyo. ¿Qué pasa con el último álbum? ¿Qué pasa? Que viene, primero para llegarte al último álbum tengo que decirte algo. No es un secreto para nadie que yo soy Team Guagua de Rochi. ¿Me entiendes? Yo fui lapicita, pero no a traición de que yo cambié ni por sonido. Porque a mí, esta misma vuelta que estamos haciendo, a mí tampoco me gustaba. Y el que sabe que no es de boca. El lápiz, cuando hace limonada coco, muerto de risa, después hacía un boom en internacional, joven rico y famoso. Nos mirábamos todito y Jairo Lavala no me da mentir que me llevó a beberme un vino al malecón y hablamos con el lápiz por teléfono, que no es de boca. Jairo Lavala es del entorno de él, del coro del full, del anillo del trabajo de él. Y yo le dije así mismo, yo me lo voy a vacilar, y Galvin también no me deja mentir, yo me lo voy a vacilar, pero yo no estoy de acuerdo con lo que él acaba de hacer. Y ahí vino como MC Cool y se demborizó. Yo hasta el sol de hoy no me hablé de eso. Si tú estabas tan renuente con el dembow y que el dembow era una basura y que qué tú vas a grabar con el alfa, que el alfa, ¿qué voy a grabar con el alfa? Dime tú, de que yo tengo mi cuarto que si yo que eso no es música. Y viene y graba con Bulín. Revísate entonces. Entonces yo soy un lapicita real. ¿Tú sabes por qué yo soy un lapicita real? Porque yo te monto la real la que es. Y se le apoya el lápiz y no es de boca. Y el que sabe que yo lo apoyo. Pero yo no le apoyo su sinvergüenza ni se la voy a apoyar nunca. Entonces, tira un álbum ahora, Códigos. Ah, que Códigos es el álbum. Está todo el mundo intrigado porque Código. Se supone que tú vas a dar código, que tú vienes a romper con todo. Un saludo a mi hermanito Julio Restituyo. Bendiciones para ti, manito, que la montaste en la esquina como es, con los muchachos. Gatillero 23 también de Santiago. Entonces los chamaquitos salieron durísimos. Él también tiene un par de canciones que están heavy, pero no fue aceptado aquí en lo que nosotros representamos, que es el bajo mundo y la calle. Aquí no se engaña a nadie. Tú sabías, aquí tú no pagas payola. ¿Y cuál es el fallo? El fallo, que no tiene código él. Entonces él tiene la misma vaina de los tiempos, una canción, un flow viejo y con un beat entonces viejo. Móntate en un beat de Nata que se preparó por ahí con el guapa que tú veas. Si es lo mismo o es de boca. Bueno, lápiz.
Yo soy usted y veo este video, hermano. No, si quiere que ni lo vea, porque yo no me dedico en vaina de view tampoco. No, yo estoy seguro que el lápiz va a ver este video. Sí, Oye, porque déjalo de él y dice, aparte de "Son todo, panchitos, con hambre, a- son pobres. a- Porque ahora él es más millonario. aparte Pero de todo, él esa está- millonada es la que te está metiendo a la olla. Ay. aparte de Pariguayo. todo, él lo ve y puede tomar consejo porque le está hablando un ex lapicista real. Y que él sabe de mí, que no Le es de está viendo boca. sus sentimientos. Lo que pasa es que él se No, puede hacer loco. imagínate que a él no le interese nada de quiénes somos ni nada. Pero aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje. Y está de ti que te lo lleve. Está de ti. Porque los artistas no son eternos, hermano. Eso no es de boca. Hay que no son eternos. Él puede agarrar y pagar publicidad y romper en toda la plataforma, paga. Pero ¿y aquí en la calle? ¿A quién tú vas a engañar? ¿A quién en la calle? ¿Quién te ha oído un vehículo que te haya pasado por el lado una canción de esa nueva? No. Dilo tú también. Naiden. Ahora dime, soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un Y millonario. es más vieja que Pues ese ya vivir álbum con y lo rompen en la necesario. calle. Porque son cosas que son reales, que se identifican, como cuando él hizo todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué. Porque son gente, cosas que te identifican. Son códigos. Pero ahora él está en Piantini, en que él es el que más tiene, y una gel, y una One Love for Airbnb. Óyeme, manito, eso es una élite. La élite que te hizo a ti fue el barrio, fue la calle. ¿Qué usted tiene que decir? Eh, Ahora sí podemos hablar del pasado. No, porque el tema que yo iba a plantar habla de eso, de que los temas del lápiz era, como dice él, la menor, me quieren mangar, eran códigos de la calle que él implantó. Entonces ahora no puede venir a corregir a su fanaticada porque están usando jerga o hechos, ¿tú entiendes? La pienso que la algo- música que él tenía antes era para el barrio. Yo pienso que algo más profundo, ¿no? Él maltrató ya eso se explicó, él maltrató a sus fanáticos, trató de cambiarle la receta de lo que le daba, del contenido que le brindaba. Y entonces no entendió que ese público lo que iba a hacer era, espérate, que aquí me quieren educar. Yo no quiero que me eduquen, yo quiero ser tigre toda la vida. Oye, Déjame... lo que decía ese señor, en el nombre del Señor se te da tu machetazo. ¿Dónde decía eso? Lápiz, claro, en un atento a mí. Ah, ok. Entonces, ¿Me entiendes? Y entonces ahora quería hacer, dar explicaciones de educación Tú financiera. jalaste la calle con tu música, tú jalaste el barrio. El que se daba una nota escuchando tu música, tú lo jalaste, tú sabes a qué, a ponerlo a pensar. Y viendo tu futuro, como tú ibas trascendiendo y lo que tú eras, entonces, ¿qué hicimos los lapicitas? Coño, pero yo puedo ser diferente, mira, este tipo, ¿me entiendes? Y ahora tú vienes, no, a maltratar. Ande tú estás educando a la gente con tu música, era con tu música que tú lo educabas, no era predicando, tú no eres pastor. Si tú vas a ser pastor, métete a pastor. Y si vas a cantar rap, aquí es revivencia real y el hijo, oíste. Y si tú vas a cantar entonces vivencia, canta vivencias reales, pero con música, no con esa predicadera y esa habladera. También yo soy de opinión que también yo puedo, por ejemplo, entre todos los raperos, quizás le anda buscando ser diferente en las letras y lo demás, porque la mayoría de raperos hablan el barrio, el tigueraje, y quizás él quiso diferenciarse de los demás exponentes, porque déjame decirte, yo soy fanático de la canción Mi Felicidad que él tiene, que trata temas de superación y de que uno echa adelante, ¿tú entiendes? Creo que esa fue ¿cómo se llama eso? El gancho. El objetivo que él tenía al cambiar las letras y esas cosas. Mira, yo te decía que eso no es algo malo, que un artista pueda tener diferentes estrategias y captar varios públicos. Porque como decíamos en un capítulo anterior, el Alfa, por ejemplo, trabaja el público internacional y trabaja el público nacional. Entonces, como que tú quieras abarcar un público nuevo, no significa que tú tengas que abandonar el viejo. Anuel hace canciones comerciales, pero a veces hace sus canciones Y el mismo Farruko Sí. también. de la calle. Entonces, tú date cuenta. Yo te entiendo, pero aún así no es excusa. Y el problema no es llegar, el problema es mantenerse. Y ese es el reto de los artistas. Mira cómo Daddy Yankee se ha mantenido, que es una referencia para todo. Entonces, ese es el gran reto del lápiz. Entonces, ¿qué queremos decirte aquí? No queremos decirte a ti, lápiz, aquí, que tú estás bien o estás mal. Pero sí queremos que tú abras los ojos de que hay otras verdades que no son solamente las que tú tienes en tu cabeza. Porque tu mérito nadie te lo quita. Tú eres el papá. Tú fuiste el primero que revolucionó. Tienes tu respeto. Claro y en los que corazones de todos esos lapicistas queda un sentimiento por ti que está esperando que tú le enciendas de nuevo. Y tú tienes la capacidad.
Pero tienes que vencerte a ti mismo primero porque estamos claros todos aquí que tú eres tu propio y más grande enemigo. No, y no tanto eso. Dicen también que los cambios, sean para bien o mal, hay que hacerlos. Sí. Y quizás eso fue lo que él hizo. Y él trató de cambiar para ganar otro público y no le funcionó la estrategia. Entonces nada, quiero recordarte que te suscribas al canal. Tú también, Lápiz, suscríbete. Activa la campana de notificación al suscribirte. Esos panchitos. Haz clic en me gusta. Si esos panchitos hoy. Porque así esos panchitos que tú señalaste de panchito hoy en día son líderes Y le hicieron así. mundiales que te fueron adelante. Normal. Haz clic en me gusta. Comparte este video en todas tus redes sociales. No dejes de poner tu comentario. Y un saludito para los lapicitas de Boca Chica, que no es de Boca, la gente mía. Y Sammy, dile a Luisito que se active, que no es de Boca, que él sabe qué es lo que es con la nueva vaina ahora. Saludos para los Gretti del MLR o lo que quieran. También. O los retirados. También. Un saludo para Jack Sparrow. Allá en los confines de la tierra. Señores, esta es la industria. Nos fuimos. Fue.